Marcha por la Diversidad 2025. En Montevideo, subrayo en Montevideo, porque en otros lados ya se ha hecho y en otros se hará luego. En Montevideo será mañana, está previsto que a las 18:30 se dé la concentración compartida, quizá algunos minutos después, pero más o menos a esa hora, desde la Plaza Cagancha, en el kilómetro 0, corazón de Montevideo, hacia, como pasa desde el año 2020, la Plaza 1 de Mayo Mártires de Chicago, donde, como siempre, después de esa marcha tan colorida, tan festiva, habrá, entre otras cosas, un momento de reivindicaciones, de reclamos, de planteos políticos a través de la lectura de una proclama. La Marcha por la Diversidad es organizada anualmente por la coordinadora, justamente, de la marcha, que integran distintos colectivos y que tiene sus vocerías. Hoy nos acompaña Paula Moreno, que es integrante del colectivo Diverso de las Piedras, del que hace 11 años fue fundadora y además es vocera de la coordinadora de la marcha, precisamente. Bueno, muchas gracias, Martín, por invitarme. ¿Cómo andás, Paula? Bien, ¿Todo bien? Bien, bien. La diaria ya es como mi casa, es como... Has estado muchas veces. He estado muchas en veces las páginas de la diaria. Y también tocando como artista. Y... Bueno, porque sos DJ. Sí, sí, también. Me encanta venir. Pero no sos DJ Paula Moreno. Soy DJ Fuega. Ahí está. O sea, ahí completamos. El femenino del fuego, ¿viste? Es claro. como full. Así que militancia y arte. Militancia juntas. y arte. Artivista. Artivista. Sí. Es una buena forma de sintetizar las dos cosas. Sin duda, porque estamos convencidas que desde el arte también podemos transformar, sobre todo hacer cambios culturales, que es lo que queremos. Y estás por estas horas, me imagino, con muchísima demanda en términos de activismo, de poner el cuerpo y de sacar cosas adelante en el sentido de preparar todo para esa marcha que es, como siempre pasa, un desafío muy importante, anual, y que ya tiene en Montevideo, lo cuento de nuevo o lo reitero, activada la previa que empezó con una feria a las 10 de la mañana hoy en la Plaza Cagancha, y eso se va a repetir mañana. Sí, bueno, estamos como muy orgullosas de otro año poder organizar esta marcha. Dentro de la coordinadora somos más de 15 organizaciones sociales trabajando, ¿no? Si bien nos focalizamos en la Marcha por la Diversidad, es una coordinadora que trabaja todo el año articulando y nucleando otras organizaciones y otras luchas, ¿no? Sobre todo porque desde la coordinadora de la marcha nos pensamos, sí desde el orgullo, pero desde un lugar más interseccional, ¿no? Sobre todo porque no somos ajenas a la lucha antirracista, a la lucha feminista, a la lucha de los trabajadores, a la lucha de las personas trans. Entonces, como que nos corrimos un poco de lo que es el orgullo para que la marcha sea más diversa, ¿no? La marcha por la diversidad, donde todas las luchas son válidas y tienen voz, sobre todo. Todos los años la marcha tiene una consigna, como pasa con otras marchas, esas que anualmente se desarrollan en nuestro país o en muchas ciudades. Pasa con la Marcha del Silencio, por ejemplo, en cada mes de mayo, cada 20 de mayo. El repaso de las consignas con el tiempo, cuando uno las va ordenando, también es una señal de cómo van surgiendo necesidades y problemas nuevos. Las palabras que se eligen, por algo se eligen. Y este año la consigna elegida es: si hay derechos, que se note. ¿A qué apuntan? Sí, justamente a eso. A que se implementen los derechos de las personas LGBT en general. O sea, nosotras seguimos remarcando que todavía hay un debe muy grande, ¿no? Si bien Uruguay en materia de derechos y políticas públicas es muy pionero, ¿no? Tenemos ley de matrimonio igualitario, ley integral para personas trans, ley de violencia basada en género, ley contra racismo y xenofobia. Aún falta mucho por hacer, falta mucho por trabajar, sobre todo porque no hay presupuesto para trabajar efectivamente en estas políticas públicas, ¿no? Lo que estamos exigiendo este año, como otros años, es que se implementen estas políticas públicas en su totalidad, de una forma integral, sobre todo la ley integral para personas trans, que es una ley que hace ya 7 años va a ser que está aprobada, pero aún no se le asigna presupuesto suficiente para trabajar esta ley y que se vea reflejada en la realidad de las personas trans, entre otras, ¿no? Y bueno, y lo que estamos exigiendo es que se puedan llevar a cabo y que se implementen, ¿no? Que haya un seguimiento. Nosotros hacemos mucho énfasis en que tenemos que mejorar los mecanismos y dispositivos en materia de discriminación y violencia. Ustedes saben que la comunidad LGBT en general es una población vulnerada en derechos, discriminada, sobre todo la población trans, una población excluida, sin acceso al trabajo, sin acceso a una educación libre de violencia y discriminación, sin acceso a una vivienda digna. Todo lo que nos toca atravesar diariamente, ¿no? La violencia, la exclusión, la discriminación. Estamos convencidas de que hay que trabajar mucho todavía, sobre todo comprometer a los nuevos actores institucionales
políticamente hablando, a trabajar efectivamente con el movimiento social estas políticas públicas, porque todavía hay un debe muy grande, ¿no? Seguimos como siendo las últimas en la lista, seguimos sin acceso a los derechos básicos, no hay mecanismos y dispositivos suficientes que permitan combatir la discriminación. Nosotras estamos convencidas que hay que hacer un seguimiento de estas políticas públicas, sobre todo mejorar los mecanismos, que lo vuelvo a repetir, y los dispositivos que ya hay en materia de discriminación y violencia, y trabajar en profundidad las políticas públicas. Esos dispositivos vinculados a prevenir la discriminación, la violencia o finalmente activar mecanismos que por lo menos la detecten y se actúe sobre eso y que no están funcionando de la mejor manera, según lo que contás, ¿cuáles son? Y la realidad es que hacemos mucho énfasis en la educación, por ejemplo, ¿no? Para la población LGBT transicionar o transitar el sistema educativo es muy, muy complejo, muy difícil, por la falta de información, por la falta de capacitación de los docentes, ¿no? No se habla mucho de diversidad sexual como un derecho humano, ¿no? De identidad como un derecho. Entonces vemos que hay muchas fallas, ¿no? Tenemos la ley 17.817, que es la ley contra el racismo y xenofobia, que es una de las leyes que tenemos más pioneras históricamente en Uruguay, que tampoco se ha logrado implementar. O sea, todos los políticos que han pasado en el gobierno no han logrado resolver o solucionar todas estas problemáticas en materia de discriminación y violencia, sobre todo para nosotras, ¿no? La población LGBT. Entonces, nosotros estamos haciendo énfasis en que hay que trabajar más en estos mecanismos, ¿no? O sea, generar acciones que permitan combatir efectivamente la discriminación, llegar a las aulas. Bueno, es un trabajo que están haciendo los movimientos sociales. Por ejemplo, el Colectivo Diverso de las Piedras es una organización que viene dando talleres de sensibilización y promoción de los derechos humanos en centros educativos, primaria y secundaria. Estamos yendo a seccionales policiales a hablar sobre diversidad sexual. Estamos yendo a todos los dispositivos que tiene el Estado en Canelones, por ejemplo, los municipios, los jornales solidarios. Estamos yendo a dar talleres de forma honoraria, sobre todo para hacer ese cambio cultural y para poder llevar la información a la gente. Esto es algo que nosotros hacemos mucho énfasis en la educación. Este dispositivo que es educar, hay un debe muy grande todavía. O sea, no se habla mucho de el derecho de las personas LGBT a su identidad de género, ¿no? No se respetan los pronombres en los centros educativos, no se respetan las transiciones, no hay un acompañamiento para estas personas que están transicionando dentro del espacio educativo, ¿no? Uno vive también parte de su vida en estos espacios y también se va construyendo. Y bueno, y no hay herramientas que permitan que los docentes puedan abordar estas problemáticas de exclusión, violencia, discriminación que se viven en las aulas, por ejemplo, ¿no? Incluso bullying, violencia física, acoso. Hay un montón de situaciones que nos toca atravesar dentro de los espacios educativos que los docentes no logran resolver porque no hay un mecanismo que permita abordar esas realidades. Lo que estamos haciendo nosotras como organizaciones sociales es que distintos centros educativos se contactan con nosotras para poder llevar esta información, trabajar con los gurises, dejar como esta herramienta colectiva para que puedan resolver estas situaciones de violencia, ¿no? O pibes que están transicionando y que sus profesores no saben cómo reaccionar, cómo acompañar. O sea, hay un montón de cosas que tenemos para trabajar. Todos esos problemas que enumerabas que se dan, por ejemplo, porque es solo uno de los muchos ámbitos en centros educativos. No nos va a dar toda la entrevista para hablar de todo, pero la realidad es que hacemos mucho énfasis en la educación. Me interesa mucho ese punto, porque en definitiva vos describís esa situación en este país 2025, en el que hace más de 10 años está vigente la ley de matrimonio igualitario, hace 8 o 7 en realidad, la ley integral para personas trans, hay un crecimiento de la convocatoria de las marchas, una presencia mucho mayor de personas de la comunidad LGBTIQ+, en distintos ámbitos públicos. No digo que sea la ideal, digo mayor que la que había antes. Sí. Entonces lo que pregunto es, esas situaciones problemáticas que se dan hoy en la educación, ¿se dan en la misma proporción o con la misma frecuencia, con la misma intensidad que hace capaz que 20 años, cuando todo esto no se había conseguido? ¿O en todo caso se presentan de un modo diferente? No, sin duda siempre planteamos que hemos ganado mucho en libertad, ¿no? Sobre todo porque las organizaciones sociales venimos trabajando en conjunto a las instituciones hace muchos años, que bien lo planteabas, más de 30 años, haciendo como ese cambio cultural en la gente, mostrándonos, visibilizándonos, tomando las calles, o sea, saliendo del closet literalmente, y eso ha logrado también un cambio cultural. O sea, por eso siempre planteo esto, ¿no? Hemos ganado mucho en libertad, pero la realidad es que
nos cuesta mucho acceder a nuestros derechos, ¿no? Y tener políticas públicas en papel no significa que seamos garantes de derechos, ¿no? Falta mucho por trabajar. Se vive la discriminación todavía, está muy arriesgada en la sociedad. Por eso hablamos siempre de mejorar los mecanismos, los dispositivos, implementar las políticas públicas. La ley integral, por ejemplo, solamente se están cumpliendo 2 artículos, que es el cambio registral y la cuota de reparación histórica para personas que fueron víctimas de violencia institucional en épocas de dictadura. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Y qué pasa con el resto? Sin duda, ¿no? Hace ya 7 años que la tenemos aprobada, pero seguimos con fallas en la educación, seguimos con fallas en lo que tiene que ver con acceso a vivienda, seguimos con fallas en lo que tiene que ver en mecanismos que aborden la discriminación y la violencia. Nosotras hacemos mucho énfasis en eso. Tenemos que mejorar esos mecanismos que permitan llevar a las aulas estos temas, abordar la violencia de un lugar más institucional. O sea, tener leyes nos hace parar desde otro lugar. Pero si no tenemos presupuesto y no logramos implementarlas, si la gente no las conoce y no las llevamos a la vida real de las personas, es muy difícil hacer un cambio real. ¿Y qué pasa con los dispositivos vinculados a la salud en la ley integral para personas Lo trans? mismo, Hormonización, intervenciones, procedimientos, ¿se está cumpliendo? Sin duda, o sea, hemos avanzado, sí, tenemos distintos espacios donde las personas hoy pueden hormonizarse con un médico de referencia, ¿no? Antes también lo hacían, pero de una forma clandestina, que esto traía un montón de situaciones, ¿no? Incluso la muerte para muchas personas, la silicona industrial, muchas problemáticas que todavía hay. Sin duda, tenemos más espacios ahora de referencia, gracias a la ley integral para personas trans, donde nos podemos hormonizar con un médico de referencia, pero falta mucho todavía por construir. Por ejemplo, en el interior del país, incluso a personas trans le han dado hormonas vencidas. ¿Eso pasa en el sistema de salud? Esto pasa en el sistema de salud. ¿Público o privado? En ambos. ¿En ambos? En ambos. Y la realidad es que también estamos haciendo mucho énfasis en la salud mental, ¿no? O sea, la salud mental en Uruguay es un debe muy grande, sobre todo para la población LGBT que transiciona sola. Muchas veces nos tenemos que correr de nuestros hogares por la violencia y la discriminación que sufrimos ahí. Y bueno, estamos solas, ¿no? En realidad salimos a resolver nuestra vida como podemos. El 85% de las mujeres trans, por ejemplo, se dedica al comercio sexual, porque obviamente si no tenés una trayectoria educativa que te permita tener una herramienta para salir adelante en tu vida, tenés que rebuscártela como podés. Y el 85% de las mujeres trans se dedica al comercio sexual. ¿Y qué pasa con el cumplimiento de los cupos laborales? Porque el Estado también está obligado por ley a hacerlo. Sin duda, bueno, falta mucho. Por eso volvemos a remarcar todas estas necesidades, el incumplimiento de la ley integral para personas trans. Te pongo como ejemplo, el BROW hizo un llamado para personas trans, pero los requisitos que pedía para ingresar a ese llamado no coinciden con las trayectorias de vida de las personas trans. Entonces, por un lado tenemos los cupos, pero por otro lado no podemos acceder a ellos. Entonces, es como bastante contradictorio y complejo, y son situaciones que traemos nosotras y ponemos sobre la mesa, ¿no? Sobre todo porque para hacer este tipo de llamados institucionales hay que tener en cuenta las trayectorias de vida de las personas trans. Fíjate que en Uruguay y en América Latina la comunidad trans tiene una expectativa de vida de 40 años, ¿no? O sea, es como muy fuerte. Y todo esto tiene que ver con las trayectorias de vida que tenemos que atravesar, ¿no? Recién abordaste tu transición y ya vas a ver por qué voy a este punto. Sí. Tu historia personal. O hablaste el proceso de transición de las personas trans en general, pero a mí me vino a la mente el recuerdo de tu historia personal a partir de una película de la que hablamos acá el lunes pasado en una entrevista que hicimos con Diego Sempol, activista, integrante de Ovejas Negras, y con Aldo Garay, que es un conocido director que participó de esa película. Que el Diego, documental, decimos. Exactamente, estoy hablando del documental Memorias Travestis. Sí. Y uno de los testimonios que aparece en el documental, uno de varios, son cerca de 50, de personas trans, creo que de mujeres en su mayoría o en la mayoría de los casos, es el tuyo. Sí. Y vos hablaste de lo que fue tu vida en el tiempo de la transición y planteaste la paradoja de que al mismo tiempo que estabas consiguiendo o yendo hacia lo que querías y sentías, viviste una especie de tortura cotidiana en los ámbitos que te rodeaban. Sí. Me parece fundamental esa experiencia y me parece fundamental que a partir de esa experiencia vos le puedas hablar a la gente que quizá hoy se siente ante la necesidad de iniciar su propio proceso de transición. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué les podés decir? Y la verdad es que transicionen, que salgan del closet, que se animen, que se empoderen, que luchen. Hoy tenemos más organizaciones sociales, tenemos más herramientas, más personas a donde nos podemos refugiar, donde podemos pedir ayuda, varios colectivos, sobre todo en Montevideo hay muchas organizaciones, pero a veces cuando vamos más al interior del país hay menos derechos, menos información, menos organizaciones o personas organizadas, pero sí que sepan que estamos para acompañar esos procesos
procesos, para ayudar en todo lo que se necesite, para educar sobre todo. Estamos haciendo este trabajo que es muy importante. Martín, yo te lo remarco siempre porque para nosotras la educación es fundamental. Llegar a las aulas, llegar a la gente, conversar con ellos, borrar ese estigma que hay sobre la diversidad, ¿no? Nos parece súper importante. Entonces, nada, el mensaje que les dejo es ese, que se animen, que busquen herramientas, que toquen puertas, que se contacten con personas, con organizaciones, sobre todo para poder acompañar esos procesos, ¿no? Las infancias trans, ¿no? Yo no me levanté un día y dije voy a ser trans. ¿Quién quiere ser trans con toda la discriminación que se vive? No, uno se vive. Y bueno, yo empecé a transicionar desde muy chica también, a los 6 años, 7, yo ya tenía como claro que no me gustaban los roles de género masculinos y me gustaban otro tipo de cosas. Y nos parece súper importante acompañar esas infancias, acompañar las adolescencias, porque en definitiva lo que hacemos es mejorar esa calidad de vida y sobre todo acompañar a esos padres también, que muchas veces no saben cómo abordar estos temas, ¿no? De las transiciones de sus hijos, sus identidades, y bueno, y esto de la ley trans, pero la ley de violencia basada en género tampoco se le aplica presupuesto, ¿no? Lo hablamos también, nos están matando como si nada, no hay mecanismos que ayuden a combatir esto efectivamente, ¿no? Entonces, nada, mucho para remarcar. Estamos en medio de un genocidio también, ¿no? La coordinadora también se posiciona sobre este tema. Hay mucho por construir, hay mucho por hacer. Pero se puede. Tenemos que seguir avanzando, seguir construyendo, sobre todo en colectivo, sobre todo en unidad, ¿no? Bien. Como generar un cambio que sea significativo. Estamos llegando al final del programa con vos en la mesa, entonces me parece que corresponde hacer un cierre recordando lo principal de mañana, el día de la marcha por la diversidad en Montevideo. Insisto que en el interior ya hubo marchas y que habrá algunas que quedarán para más adelante. 18:30 es la hora de convocatoria allí en la Plaza Cagancha. La marcha llegará, como pasa siempre, a la Plaza 1 de Mayo, Mártires de Chicago. Allí habrá una proclama donde muchas de las cosas que mencionaste no nos dio la charla, pero todas, hay muchas cosas para reivindicar. De Uruguay y del mundo. Del Uruguay y del mundo, sí, sobre todo porque hay una oleada muy conservadora a nivel mundial y latinoamericano, ¿no? Con estos discursos de odio que lo que generan es más discriminación, más exclusión, sobre todo fomentan que las personas, la sociedad, nos violente más aún. Entonces son situaciones que tenemos que poner sobre la mesa y conversarlas, trabajarlas y sobre todo comprometer al nuevo gobierno de turno a trabajar efectivamente en todo esto que venimos planteando, ¿no? Bien. La consigna, además de si hay derechos que se noten, tiene un speech que es sepan cumplir, ¿no? Eso toma algo que fue eslogan de campaña. Exactamente. Entonces, bueno, efectivamente queremos que se trabajen en estos temas como lo vienen prometiendo las nuevas instituciones que acaban de tomar el mando. Después de marcha y proclama, habrá como siempre espectáculo artístico. Una grilla artística hermosa. Quien quiera bailar podrá hacerlo. Dulce Poli, Benja Runco, lectura de proclama, Kevin Roy y después tenemos un artista sorpresa. Bueno, eso te quería preguntar. Se está hablando mucho de que va a haber una gran sorpresa artística al final. Sí, igual ojo con eso. Ajá. Ojo con eso. Bien. Pero hay una leyendo entre líneas me quedo con el ojo con eso, pero se espera una sorpresa artística. Se espera una sorpresa artística. Bien. Y bueno, y hoy vamos a estar en la previa, acá en la Plaza Cagancha, que también a partir de las 18 horas va a haber espectáculos artísticos, vamos a estar disfrutando con la gente, charlando, encontrándonos. Obviamente celebramos nuestra existencia, pero siempre remarcando y reivindicando nuestro derecho a existir, que es urgente y que todavía hay un debe muy grande. Muchas gracias, Paula, por la visita. Gracias a ustedes por invitarme.